All right, thank you. Well, welcome everyone. Welcome to our first ever virtual open house. Thank you for being with us today. My name is Mrs. Feldman, and I'm one of our theology teachers here at Bishop Connolly, Our Lady of Loretto High School. And today we're going to present to you an overview of what you will learn in your theology classes during the 4 years here at Bishop Connolly. I am going to pass over to Ms. Palermo, who's going to be speaking in Spanish for us and be translating for me as we go through our presentation. Buenas tardes, gracias por acompañarnos este día. Ms. Feldman es la maestra de teología, yo también soy maestra de teología, soy la señora Palermo. Vamos a dar un resumen de todo lo que vamos a enseñar o que la alumna va a aprender, espero, los 4 años de teología aquí en Bishop Connolly, Our Lady of Loretto. Just so you know, our curriculum for theology is in line with the USCCB guidelines. That means that the classes that you take at Bishop Connolly is in alignment with the curriculum that is set by the United States Conference of Catholic Bishops. So we follow their requirements as far as what classes are being taught during which year and which topics of theology are being presented during the 4 years here in high school. No más de quererles decir que aquí el Departamento de Teología estamos de acuerdo con las enseñanzas que los obispos que se llaman United States Conference of Catholic Bishops, son ciertas enseñanzas que debemos de estar de acuerdo y obviamente lo que enseñamos, también nuestro texto que usamos está de acuerdo con todo, alineado con las creencias que requieren la arquidiócesis. Okay, and now Mrs. Rivera is going to present to you about the classes you would take freshman year. All right, so good afternoon. My name is Ms. Rivera. It's my first year teaching at Bishop Connolly. I teach freshman theology. So with freshman theology, because we do have students that are coming in from public schools, we start with the basics. So we start with an overview of divine revelation, natural revelation. How do we even prove the existence of God through nature and through divinity? And then, so we spend mostly like the first month and a half focusing on that. Students are familiar with different vocabulary terms that they'll use as part of their assessments. And then after that, we get into the actual Bible. You know, the Catholic Bible is one of the pillars of our faith. And so we start with the Old Testament. We study a lot of the stories in the Old Testament. They get to know how to look up scripture and how to quote scripture, how to cite scripture. And then we go to New Testament. And then after we go into Jesus, the incarnation, what Jesus teaches, Jesus teaches. And so some of the things for freshman theology is getting familiar with technology. So we do use a lot of different various technological tools, one of them being Shadow Puppet EDU and Google Slides. And so, for instance, for the first assessment, it was students had to use the terms that we learned in chapter 1 and 2 and make a story about God and using those vocabulary terms. And so just really quickly, I want to show you a lot of things that they do as well is illustrations. So one of the students, when we're doing different stories of the New Testament, she chose to actually paint a nativity scene. You know, we do a lot of interaction, so where they post things that their response to things. For example, for chapter 6 and 7, it's about Jesus being the good teacher. So students were given the opportunity to be teacher for a week. And so they did their own videos as campaigns, and then we watched them, and then they got to vote, and we had a whole like election. And so a lot of things is that they do is what they learn, what they read, and what we talk about in class, they go and they reiterate that in their own terms. So evangelization is a very big component in the class. Ahora en español, buenas tardes, me llamo Ms. Rivera.
Soy la maestra de teología y más quería, estaba explicando en inglés que en la clase, porque tenemos muchos estudiantes que apenas están aprendiendo de Dios o que vienen de escuela pública, no hay como requisito que, oh, necesito saber esto. Empezamos la clase con lo básico, la existencia de Dios. ¿Cómo se explica la existencia de Dios en un modo del mundial, como conciencia natural, como revelación natural, y cómo se explica la existencia de Dios en la iglesia, en la revelación divina? Y ya que ellos empiezan a aprender de qué es este Dios que aprendemos, cómo la iglesia católica es muy diferente que a otras religiones, empezamos con la iglesia católica y uno de los pilares de la iglesia es la Biblia. Entonces, estudiantes aprenden cómo leer la Biblia, cómo buscar diferentes escrituras en la Biblia y cómo ellos poder escribir diferentes escrituras, como qué significa Juan 3:14, y ya después de eso, segundo semestre, empezamos a aprendernos más, a vernos más a la encarnación, el misterio de la encarnación de Dios, de Jesucristo. Y aprendemos de qué es Jesús, qué podemos aprender de Jesús. Y ellos hacen muchas actividades que son interactivas. Unas de ellas es hacer pinturas en su mente cuando ellos leen una de las historias que ellos en su mente que están pensando. Pueden hacer una de las diferentes formas que pueden ser maestros por una semana. Entonces ellos tienen que explicar qué son las cualidades de un maestro y en comparación del el gran maestro que es Jesús. Gracias. All right, next. Yeah. Sophomore theology, Theology 10, starts by talking about the history of our church. And it talks about how Jesus establishes the Catholic Church, that Jesus is indeed our founder. And we go into talking about how is the mission of the church and the mission of Jesus that he established for the church, how is that lived on through the church, through the people of the church? And so that's where we start for Theology 10, and then we go into the 4 marks of the church, how the church is one, holy, Catholic, and apostolic. And again, how are we in 2020 living out those marks and mission of the church in our world today? En español, por favor, Ms. Palermo. En 10º grado empezamos a hablar de Jesús, su misión aquí en la tierra, y sabemos que por él comenzó nuestra iglesia católica. Hablamos de Cristo, Jesús, estableciendo nuestra iglesia, también la presencia de él, no nomás en nuestra iglesia, pero la presencia en el mundo. También hablamos de las 4 marcas o las 4, ¿qué se llaman? Las 4 cosas que identifica nuestra iglesia católica, que somos una, bendita, Santa y apostólica. Entonces son las 4 definiciones que establecemos y hablamos en cómo esto es parte de nuestro mundo, nuestra iglesia en hoy, en 2020. Pero hablamos extensamente en la historia, en lo que Jesús y su misión es. Second semester of sophomore theology is in regards to the Paschal mystery and the saving mission of Jesus in our church. So we talk a little bit about the fall, right? When sin first enters into our world and why we have a need for a savior. Talk about how God promises a Messiah. He promises a savior, Jesus Christ. And how do we gain redemption through the Paschal mystery? How is Jesus's life, death, resurrection, and ascension? How do those events, those moments bring salvation to us as believers? And then we talk a little bit about the challenge. What is it to be a believer, right? If we believe in Jesus's saving mission, then how do we need to act? How do we need to behave as believers of the saving mission of Jesus? En el segundo semestre, en 10º grado,
explicamos todo de la misión de Jesucristo y el misterio pascual, de la caída, que es el pecado, hasta cuando se promete el Mesías, que es Jesucristo. Y también hablamos de la que le llaman misterio pascual, que es todo del tiempo de preparándonos nosotros antes, que se dice Cuaresma, Pascua y después de Pascua, Pentecostés. Esas son las cosas que vemos Jesús en todo su sufrimiento y por qué la importancia de su resurrección y estando aquí en el mundo. La última cosa en esta presentación aquí es los conflictos modales. ¿Qué es o qué significa ser un católico hoy en el mundo? Y a veces son cosas difíciles, pero en estas platicamos bastante en qué es los enfocamos en la misión de Jesús y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos modalmente y seguir la misión de Jesús y ser creyentes. We move then to junior theology. In the first course as 11th graders is about the sacraments. We talk about the 7 sacraments of the church. We talk about why the sacraments are important to members of the church, talking about their significance, understanding what each of them means, talking about the graces that are received during the sacraments, as well as who participates in the sacraments. What are the requirements to receive the sacrament and who are the ministers of the sacraments themselves? En el 11 grado enfocamos mucho en los sacramentos que la Iglesia Católica los ofrece y cómo fueron establecidos por Jesucristo. Los sacramentos naturales de la Iglesia, todo es como la relación con Jesús siendo parte de la familia de Dios. Los 7 sacramentos se enfoca mucho en comprenderlos, o bueno, ¿qué son los 7 sacramentos? En comprender los sacramentos y por qué los celebramos, por qué son esenciales, por qué son importantes y haciendo todo eso, ¿qué son las gracias o las bendiciones que nosotros recibimos de cada sacramento? Y el ministerio y lo que tenemos que hacer para recibir estos sacramentos. Second semester of junior year goes on to talk about Catholic social teaching, or not Catholic social teaching, Catholic morality, excuse me. Catholic morality, this class tends to be one of the favorites of our students. It talks about moral decision making and understanding what we're called to do as members of the church. We know that as humans, sin is inevitable. And so in this class, we talk a little bit more about the reality of sin, what is sin, and how to avoid sin in our own moral actions. And one of the other topics that's covered under Catholic morality is Catholic bioethics, which is a very interesting topic about how do medical issues and biology, science, how does that all match with what we believe is moral in the Catholic Church? And that continues to be something that challenges our students, especially today when we talk about things like end of life issues, things like abortion, things like stem cell research. Some of those things are topics that fit under Catholic bioethics. En el segundo semestre del 11 grado, que es uno de los más populares o más favoritos de las niñas, hablamos de la moral, decisiones morales, entendiendo la moral y el pecado. La realidad del pecado obviamente es algo que todos cometemos, pero los diferentes niveles de pecado y todo eso. Una de las cosas que las niñas disfrutan discutir o hablar o que se presenta es de cosas científicas, bioethics. Eso es una parte de teología que
ya sabemos que a veces las personas piensan que la ciencia está acá y la religión es acá. Eso no es cierto, es un mito. Nosotros estamos de acuerdo con ciencia. Además, tenemos santos que son científicos o fueron científicos. Y en esta bioethics, en este preciso momento hablamos mucho de cosas como el aborto, como haciendo experimentos con los STEMs, dando la importancia de la concepción hasta el último respiro de un ser humano al llegar a ser anciano, lo que sea, pero son cosas que en el REM de médico o científicos se habla y se dice bastante. El profesor o la profesora que enseña esta clase siempre tiene todo alineado de las creencias o enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. And then senior year starts with Catholic social teaching, and we cover the 7 themes of Catholic social teaching in this class. This is really about how do we live as disciples of Christ, and how do we live out the themes of Catholic social teaching? How do our behaviors, how do we work towards making all humans feel like they have value, worth, dignity? And so again, the 7 themes of Catholic social teaching are covered in this class. We talk about love of family, how we participate in our community, how do we show love to the poor, what are our rights and responsibilities as disciples of Christ, do we stand up for the rights of workers? Another common word in Catholic social teaching is solidarity. That's how do we live as brothers and sisters to those who are suffering? And lastly, how are we stewards of God's creation? How do we care for God's creation? Es en el último año, el 12, el primer semestre se enfoca mucho en las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, que significa, son 7 temas. Los 7 temas son la dignidad por la persona, que todo ser humano está criado en la imagen de Dios, que es cada importante al tiempo de la concepción hasta como les dije, hasta la muerte. También la importancia de ser una familia, ser una comunidad y ser participantes de toda esa comunidad. También se aprende o enseñan del amor de Dios por las gentes menos que no son afortunados o que son pobres o necesitan ayuda. También tenemos la responsabilidad y los derechos de ayudar a nuestra comunidad como seres humanos, como católicos, así como Jesucristo vino en esta tierra a enseñarnos. También los derechos de los trabajadores, la importancia de que todos tenemos derechos y se deben de respetar. El último es solidaridad, que estar juntos como comunidad, como hermanos y hermanas en Jesucristo, aunque si no seamos de otras religiones, siempre ver al prójimo como nuestro hermano o hermana. El último tema de este semestre es la creación de Dios, la importancia de tener el amor y tener el respeto y tener eso de cuidados de todo lo que Dios los ha criado y los ha dado. All right, and real quick, we'll go through this last one because I know you want to go ahead and see what some of our extracurricular activities are. But the last topic for senior year is vocation. And this is a great topic to have at the end of senior year because it's all about responding to God's call. What is God calling you to for your life? And so senior year, when people are contemplating what step comes next, what they want to study at college, where they see their life going, senior year, they have a chance to reflect upon God's call, God's vocation for them. El último semestre de teología en
12 grado, es básicamente qué es lo que Jesús te está llamando a hacer, qué es lo que piensas tú que es tu responsabilidad como persona en este mundo. Entonces, uno de los cuantos temas que se aprenden es la llamada de ser como un santo, de ser sagrado, de ser bendito, de ser, sí, hacernoslo todos, hacer como Jesús. También, ¿qué son las devociones o qué es lo que si queremos casarnos, si queremos hacer, bueno, son niñas, entonces, pero también se habla de los sagrados sacramentos para sacerdotes o varones y también de las monjas o madres que también hacen sus propios sacramentos. O si quieren vivir una vida de soltero. Estas son cosas que las niñas se aprenden, son vocaciones de lo que quieren hacer con su vida, empiezan a ver qué son cosas que ellas desean hacer cuando van a la universidad, y también me imagino que hablan de las diferentes misiones que pueden compartir o ir para ayudar a diferentes organizaciones en Estados Unidos o en otros países. Well, thank you for joining us in our presentation on the theology department. And I invite you to go ahead to meet some of our teachers who participate and help out in our extracurricular activities. Gracias por participar hoy en nuestra presentación.